Y aquí acabamos de salir, mira. Este otra. Ahora son las 8. Nos acostamos a las 3 y son las 8. Ah, no, venga. Ay, este otra. Yo estoy feo siempre, no importa. Es que negros son como bonitos, como quieran, ¿no? Esos son ellos, son feos, que necesitan cuarto para brillar. ¿A ti que le quitan cuarto aquí? Que yo no digo, ¿no? No, yo no dije eso. Este todavía con el humo, oye cómo suena. ¿Por qué tú me vas a salir? No, que mira. Estos muchachos no respetan ni que esta hora, ni que bebiendo vodka, pero no. Nene, que tú eres un bebé romo. ¿Y tú qué eres? No, va a agarrar ahí. Porque tú me lo quieres dar ahora a mi pendejo. No, para que no digan nada. Para que tú no le des nada. Miren eso. A las 8 de la mañana te falta bebiendo. Vean a esto, que hay sueño, vea. 6 socio, vea. Ay, qué sueño.